Bueno, habíamos avisado y quien avisa no es traidor. Ayer se produjo la famosa llamada entre Trump y Putin, una llamada que llevó, pues eso, prácticamente 2 horas de reloj y el objetivo era hablar sobre el fin de la guerra de Ucrania, entre otras cosas. Ambos líderes tuvieron tiempo para despachar a gusto y tocaron sobre todo lo referente a Ucrania y también lo referente a Oriente Medio, donde también, Rusia tiene mucha influencia, al igual que Estados Unidos. El problema sobre la reunión es que los comunicados enviados a la prensa tras la reunión por parte de Washington y Moscú pues contenían diferencias cuanto menos sustanciales, ¿vale? Vamos a analizar los dos comunicados. Sí. Empezamos por el de Estados Unidos. Venga, el comunicado empieza diciendo que Trump y Putin hablaron sobre la necesidad urgente de lograr la paz y un alto el fuego en la guerra de Ucrania. Ambos coincidieron en que el conflicto tiene que terminar ya, pero no con cualquier arreglo, sino con una paz duradera. También dijeron que sería bueno mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y que todo el dinero y las vidas que se han perdido en la guerra se podrían haber usado para ayudar a sus propios ciudadanos, ¿no? Esto es lo que lleva diciendo Trump desde que ha llegado a la Casa Blanca, incluso antes, simplemente, sí. Un poco ser equidistante a la hora de otorgar las responsabilidades en la guerra y simplemente decir, que la guerra no sirve para nada, sin ahondar mucho como si la guerra no hubiese tenido causas concretas, ¿no? Claro, la guerra ha venido sin ahondar desde el mucho cielo en las raíces del conflicto. Sí. Los dos líderes acordaron que el primer paso sería un alto el fuego centrado en energía e infraestructuras, seguido de negociaciones técnicas sobre cómo aplicar un cese de hostilidades marítimo en el Mar Negro, para luego pasar a un alto el fuego total y permanente. Recordemos aquí que lo que había propuesto Ucrania era una tregua total en el aire y en el mar. Y lo que ha dicho, tanto Trump como Putin, lo veremos, es que, ellos están dispuestos a un alto al fuego, pero solo en lo referente a infraestructuras energéticas. No son listos los rusos ni nada, es decir, alto al fuego donde me duele, alto ¿no? al fuego en el único sitio en el que me están haciendo daño, que es atacándome toda la infraestructura petrolífera, todas las refinerías de petróleo de Rusia. Claro, al final esto es un alto el fuego a la carta, más o menos lo que está proponiendo Putin o lo que acordaron ayer Putin y Trump. Sí, además también han hablado del Medio Oriente, ¿no? Bueno, ¿y qué han dicho de eso? Pues han hablado del Medio Oriente viéndolo como una región clave donde pueden colaborar para evitar futuras guerras. Han mencionado la necesidad de frenar la proliferación de armas estratégicas. Sin decirlo directamente, creo que están apuntando a Irán. Sí, pero luego también de Irán dijeron el comunicado habla específicamente de que Irán nunca debería llegar a estar en la posición de poder destruir a Israel. Lo que básicamente quiere decir, o lo que está diciendo implícitamente, es que Rusia trabajará para que Irán no adquiera armas nucleares. Ojo, esto es bastante importante porque a ver cómo convence Rusia a Irán de parar su programa nuclear. Y como broche final, los dos presidentes dijeron que si se mejora la relación entre Estados Unidos y Rusia, podrían venir grandes acuerdos económicos y más estabilidad global, siempre y cuando se logre la paz. Vamos, que está ahí yendo Trump con la zanahoria. Está ahí, venga, que si firmáis la paz, quitamos las sanciones, hacemos grandes acuerdos económicos, supongo que será sobre todo en temas de suministro energético, en fin. Y luego tenemos el comunicado ruso, porque este es el de Estados Unidos, un poco lo que contaba, pero el de Rusia da un poco más de detalles, bastante más largo, y establece ciertas condiciones para la paz que no aparecen registradas en el comunicado de la Casa Blanca. Sí, parece que además hay buen rollo diplomático, al menos de cara a la galería. En el comunicado, Putin agradece a Trump su interés en acabar con la guerra y se muestra dispuesto a colaborar para buscar soluciones sostenibles y a largo plazo. Pero ojo, ha dejado claro que para él la paz solo es posible si se respetan los intereses de seguridad de Rusia. Sobre el alto el fuego de 30 días, Putin ha respondido positivamente a una propuesta de Trump de parar los ataques contra infraestructura energética en los próximos 30 días, lo que estábamos comentando, pero en cambio sacó su propia lista de condiciones para que Trump lo tenga claro, para que haya acuerdo, que serían parar la movilización ucraniana. Cosa que es imposible. O sea, quiero decirte, eso es una locura porque... No, mira, paramos la guerra si Ucrania deja de reclutar hombres.
hombre, lo que le estás pidiendo es al final lo que buscaba, ¿no? La desmilitarización, lo que buscaba finalmente Rusia. ¿Qué más? Dejar de enviar armas a Ucrania y no más apoyo de inteligencia occidental de Kiev. Vamos, al final lo que está diciendo Putin es habrá paz si hay una rendición. Así es. Además, también se ha acusado a Ucrania de romper acuerdos anteriores y de cometer crímenes en la región de Kursk. Bueno, pues esto es, como digo, posturas maximalistas todavía de Rusia, lo que hace bastante complicado que pueda haber un acuerdo de paz o un alto el fuego más allá de este alto el fuego en infraestructuras energéticas de 30 días, que por cierto, Rusia ya se pasó por el forro esta noche, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, ¿qué más podemos contar de esto? Bueno, también anunció Putin un intercambio de prisioneros y anunció que el 19 de marzo intercambiarían 175 prisioneros por cada lado, y Putin dijo que también el ejército ruso liberará a 23 soldados ucranianos heridos como gesto de buena voluntad. Hombre, habría sido mejor gesto de buena voluntad si no hubiesen atacado ayer la infraestructura energética ucraniana. Más temas random, ¿vale? Hablaron de la seguridad en el Mar Negro, la no proliferación nuclear y otros asuntos globales también. Putin incluso ha propuesto organizar partidos de hockey entre jugadores rusos y estadounidenses. Pero aquí se pone feo el asunto. Anoche, mientras aún olían los comunicados a tinta fresca, como ya ibas mencionando, Rusia lanzó nuevos ataques aéreos en Ucrania. Como si no hubiese pasado nada, ¿no? Un poco. Sí, de hecho alcanzaron un hospital cerca de la frontera, atacaron Kiev con drones y dejaron a la ciudad de Sloviansk, en el Donbass, a oscuras, tras cargarse parte del suministro eléctrico. Así que la famosa pausa de 30 días pues ha quedado en el aire como una promesa incumplida. La verdad que no es la mejor predisposición a la hora de hacer un alto el fuego en infraestructura energética durante 30 días, a las 3 horas del comunicado, hacer un ataque contra infraestructura energética ucraniana. Por ello, lo que esperamos los siguientes días, salvo que pase algo raro, es que siga la guerra tal y como estaba hasta ahora. No creo... Bueno, si hay un alto el fuego para no atacar infraestructura energética, bueno, pues puede darse, pero realmente no me parece muy relevante a día de hoy, y sí que veo lejos una paz duradera. Hombre, ahora tendrán que ir a la mesa de negociaciones, incluso juntarse una delegación rusa con una delegación ucraniana, pero igualmente la verdad que de momento no soy extremadamente optimista con la paz, porque creo que Rusia no está dispuesta a dar su brazo a torcer y Ucrania no está dispuesta a aceptar las posturas maximalistas de Rusia. Por tanto, bueno, una buena toma de contacto entre ambos presidentes. Se ve que tienen mejor sintonía Putin y Trump que Trump y Zelensky, por lo que parece. Al menos esa sensación da, ¿no?, cuando hablan el uno del otro. Pero bueno, no tenemos... Vamos, yo me esperaba un poquito más, la verdad. Sí. Bueno, ayer decíamos que no éramos muy optimistas, pero aún así me esperaba un poquito más de próximos pasos, de una agenda un poco más marcada. No sé, ¿tú qué opinas? No, pienso lo mismo que tú. De hecho, lo comentábamos ayer. Que lo que esperábamos, no. Que al final... Pero... Bueno, dicho esto, tenemos que seguir en Ucrania porque... Si bien la noticia de la noche de ayer era que Rusia continuaba con sus bombardeos contra infraestructura energética ucraniana, cuando hablo de infraestructura energética, pensad un poco qué es infraestructura energética. Normalmente nos referimos pues a subestaciones de distribución eléctrica, ¿vale? Que son las que lo que convierte la energía de alta tensión utilizada para el transporte de energía. Si se convierte en energía de baja tensión, sobre todo para que pueda llegar a los hogares y a las empresas sin freírnos los sistemas eléctricos. Más infraestructura energética que puede ser, pues por ejemplo, pues centrales de ciclo combinado que sacan gas a partir de... energía eléctrica a partir de gas, también centrales térmicas que hacen lo mismo pero con carbón. Bueno, pues ese tipo de infraestructura que es la que provee de energía a Ucrania. En el caso de Rusia, pues sobre todo la infraestructura energética que se está atacando son las refinerías de petróleo. ¿Qué hace una refinería de petróleo? Convertir
petróleo pesado, petróleo crudo, en productos derivados del petróleo, como por ejemplo la gasolina o el diésel que va en nuestros coches, o a veces también incluso en plásticos. Bueno, pues eso es. Vale, esa era la noticia de ayer por la tarde, que seguían los ataques, los bombardeos por parte de Rusia. Pero ayer comentábamos aquí una noticia que era que había rumores, no sabíamos si era la propaganda rusa o había rumores de verdad, de que Ucrania estaba llevando a cabo operaciones militares en Belgorod, que es el oblast que hay al lado de Kursk. Belgorod pertenece a Rusia, ¿vale? Entonces sería como una nueva ofensiva ucraniana en suelo ruso. Y ayer pudimos salir de dudas porque el Ministerio de Defensa ruso lo puso números. Dijo que Ucrania desplegó hasta 200 soldados apoyados por 5 tanques, 16 vehículos blindados y 3 unidades de demolición que realizaron 5 ataques a lo largo del día. Las autoridades rusas afirmaron que todos estos ataques fueron repelidos y que no se permitió ningún cruce de la frontera estatal de la Federación Rusa, cosa que vimos que luego era mentira. Además informaron de bajas en las filas ucranianas, incluyendo la destrucción de un tanque y varios vehículos blindados. Al principio Ucrania pues no había dicho ni mu, ¿vale? Pero ayer por la tarde ya sabíamos que el ataque era verdad porque... Bueno, una invención de la propaganda rusa, porque se filtraron vídeos en los que se puede ver a blindados ucranianos avanzando en territorio ruso. Aún es muy pronto para saber las dimensiones reales del ataque, pero las hostilidades se estaban llevando a cabo en Belgorod, concretamente cerquita realmente de donde fue la operación de Kursk, ¿no? Un poco al sur de Sudna. No muy lejos de donde ahora mismo los rusos están en plena contraofensiva para echar a los ucranianos del oblast de Kursk. Más tarde, por cierto, el presidente Zelensky llegó a confirmar que efectivamente había operaciones ucranianas en Belgorod, aunque lo que dijo Zelensky básicamente fue que lo estaban haciendo para evitar una ofensiva rusa en la zona, ya que Zelensky dijo que el enemigo estaba concentrando tropas a lo largo de la frontera de la región de Sumy en preparación para un ataque importante, ¿vale? Además, esta concentración de fuerzas cerca de la frontera con la región de Kharkov también en la frontera entre ambos países, exige que las fuerzas de defensa de Ucrania, esto lo ha dicho Zelensky, adopten tácticas más flexibles. Y cuando habla de adoptar tácticas flexibles, pues quiere decir que igual empiezan a ser más habituales estos raids, estos pequeños ataques en contrasuelo ruso. Bueno, pues hasta aquí la parte de Ucrania. Creo que, bastante noticia, bastante actualidad para llevar 3 años de guerra. Y ahora nos tenemos que ir a Estados Unidos porque Trump ha cumplido y ha publicado un montón de papeles. Han salido cositas a la luz, ¿no? Venga, cuéntanos. Bueno, pues los archivos nacionales de Estados Unidos han publicado 1.123 documentos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, como parte de una colección que abarca más de 6 millones de páginas, incluyendo registros, imágenes y grabaciones de audio y vídeo. Está ChatGPT como para ponerse a trabajar. Está haciendo horas extra y luego también imagino que, claro, irán saliendo a lo largo de estas semanas, a medida que se vaya analizando la documentación, irán saliendo cosas, porque claro ponte tú a ver, ¿cuántas? 6 millones de páginas has dicho. Sí que es verdad que ahora es mucho más fácil que antes el hacer este tipo de trabajo. Yo me acuerdo con Wikileaks, por ejemplo, sí, que se tardaba mucho. Ahora con las IAs... ¡buah! Es más fácil, pero aún así hay que meterle Pero se va a tardar. Bueno, los nuevos archivos sobre el asesinato de Kennedy no cambian la versión oficial, pero dan más detalles sobre lo que pasaba en esa época. Uno de los puntos importantes es la Operación Mangosta, que era un plan secreto de la CIA, aprobado por Kennedy, para intentar acabar con el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Que bueno, de este plan ya sabíamos bastantes cosillas. Sí, entre las revelaciones más destacadas se encuentra una advertencia de un oficial de la CIA sobre las actividades de Lee Harvey Oswald antes del asesinato de Kennedy, incluyendo sus visitas a las embajadas soviéticas y cubana en México. También se revela que Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, o el que se cree que es el asesino de Kennedy, era considerado un mal tirador por la CIA. Menos mal, porque llega a ser bueno. Además, no hay pruebas de que estuviera bajo el control de la KGB, que era la agencia de inteligencia soviética. Así que bueno, todavía pocos detalles, la verdad es que salieron ayer por la noche. Seguro que van saliendo más cositas poco a poco que podemos ir contando. Contaremos unas cuantas cosas en la pecera sobre esta filtración, estos documentos, pero ahora nos tenemos que ir a Turquía, porque ¿quién nos lo iba a decir, David? Que
podemos estar ante un caso de represión política en Turquía. No, en serio. Te lo juro. No me fastidies. No, la verdad, con la buena gente que se ve a Erdogan, no me lo imagino. Bueno, si te parece, Cuéntanos. te lo cuento. La policía turca ha detenido al alcalde de Estambul, a Ekrem İmamoğlu, que estaba a punto de ser anunciado como el principal candidato de la oposición para enfrentarse a Erdogan. El alcalde se enfrenta a varias investigaciones penales, en su mayoría relacionadas con sus discursos políticos y con una supuesta vinculación al PKK. Bueno, esto es algo bastante típico en Turquía, cuando alguien toca demasiado las narices o se convierte en una incomodidad para Recep Tayyip Erdogan, el nuevo sultán de Turquía, pues lo que suele ocurrir es eso, que se le relaciona con el PKK y todo lo que sea Es un poco PKK a la cárcel. como aquí con estos ETA, ¿no? Sí, es Funciona algo muy de parecido, forma Marc. muy ¿Te acuerdas similar. una época cuando, bueno, pues estaba el PP en el gobierno, yo creo, era la época un poco después del 15M, todo esto, que había mucha movilización en la calle por culpa de la crisis económica y efectivamente se recurría a Etarras. todo así, sí. Bueno, İmamoğlu ha acusado al gobierno de utilizar el poder judicial para mantenerse en el poder. Cientos de policías están en mi puerta, dijo İmamoğlu en un mensaje de voz compartido por su oficina. Este enfoque inmoral y tiránico sin duda será derrotado por la voluntad y la resiliencia de nuestro pueblo. Le Eso estoy lo citando. decía Sí. Imamoglu, ¿no? Vale, Imamoglu, me encanta el nombre, Imamoglu. es un nombre súper guay. Es una de las figuras políticas más populares de Turquía y lo más importante es que fue reelegido como alcalde de la ciudad, una ciudad, Estambul, que tiene 16 millones de habitantes. Casi ¿vale? nada. Y él ganó las elecciones por un margen súper amplio, ¿vale? El problema para Erdogan, pues que las encuestas de opinión le sitúan incluso por delante de él en una hipotética contienda por la presidencia del país. Vamos, que se ha convertido en alguien extremadamente incómodo para Erdogan y justo ahí la han detenido, vaya. Bueno, su partido, el Republicano del Pueblo, celebrará unas primarias el domingo para nombrar a su candidato presidencial. E İmamoğlu era el único contendiente, así que iba a ser él el candidato. Las elecciones previstas para 2028, todavía queda mucho, pero bueno, allí, oye, ha dicho que o sea, allí lo que hacen es nombrar los candidatos mucho antes en Turquía. Y la idea de esto también era un poco tener candidato y para presionar al Parlamento para que convoque elecciones anticipadas, ¿no? El caso es que la detención de İmamoğlu se produce un día después de que la Universidad Estatal de Estambul anulara su título de educación superior, Vaya. lo que lo descalificaría para postularse a la presidencia si no se revoca esta decisión de apelación. Me recuerda mucho a lo que ocurrió en Venezuela, cuando no se dejó presentarse ni a Corina Yaris ni a María Corina Machado, y cada vez era por una cosa diferente, ¿no? Pues hacían cualquier cosa para inventarse algo para, bueno, pues que no puedan presentarse. En este caso, pues entiendo que la Universidad de Estambul estará en manos de algún amiguete de Erdogan que le habrá hecho el favor. Oye, o no, listo. O no, que igual ese señor Bueno, ha no. mentido con el título universitario. No sé por qué me da que no. Ya. Habrá que esperar Bueno. a tener más información. Habrá que porque esperar a tener más esto información. acaba de ser ahora. De hecho, los teletipos son excesivamente escuetos porque todavía no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero es que algo me dice. Bueno, puede ser, no obstante, Lo dejamos. Mañana ampliaremos información. mañana ampliamos. Vale. Bueno, pues hasta aquí las noticias de geopolítica. Hoy ha sido más light que otras veces. Y ahora vamos con el rincón del tiburón porque hay un par de cositas de economía que merece la pena contar. Bueno, la gente de Mountain View, Google, Google. Para... Alphabet, para aquellos que invertimos. Por cierto, vaya leche que llevan las acciones de Alphabet. Creo que han caído ya más de un 20% desde máximos. Y si ya estaba, en mi opinión, atractiva antes, pues imagínate ahora. Bueno, han hecho estos señores la mayor compra de su historia. Google ha anunciado la adquisición de Wiz, una destacada empresa de ciberseguridad especializada en servicios de seguridad en la nube por, atento, 32.000 millones de dólares en efectivo. Toma ya. 32.000 millones. Eso te da para
para irte de compras, ¿eh? Totalmente. Para bueno, alguna skin del LoL te da también. Una skin del LoL de las buenas incluso. Bueno, aparte una compañía que fue fundada en 2020. En 2020, sí. Fue fundada por antiguos miembros de la unidad 8200 del Cuerpo de Inteligencia de Israel y ofrece servicios que analizan infraestructuras en la nube para identificar riesgos de seguridad, como está Israel con las empresas de seguridad. A tope. La empresa cuenta con oficinas en Nueva York e Israel y abrió su sede europea en Londres el año pasado. Sí. Antes de la adquisición, Wiz reportó ingresos anuales de 750 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de que... Bueno, y de hecho la estimación es de alcanzar los 1.000 millones este año, por lo que estaríamos hablando de una compra por 32 veces ventas. Es una absoluta barbaridad. No sé qué ha tenido que ver Alphabet en esta empresa, pero algo muy gordo, un potencial muy grande, porque es una absoluta barbaridad. Esta adquisición busca fortalecer la posición de Google en el competitivo mercado de servicios en la nube, donde compite con Amazon Web Services y Microsoft Azure. Lo que pasa que es que Wiz va a mantener su marca y operará de manera independiente, ofreciendo sus servicios en todas las plataformas de cloud, ¿no? Incluyendo AWS y Microsoft Azure. No se va a ser solo una herramienta o una plataforma para Google Cloud. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y se espera que se complete en el año 2026. La verdad que va a estar complicado que se la aprueben porque ahora mismo Google o Alphabet está inmersa en unas investigaciones sobre competencia, bueno, sobre prácticas monopolísticas. Y, hombre, cuando te están investigando por monopolio, comprar una compañía, pues no suele estar muy bien visto, ¿vale? Bueno, vámonos a Hungría. Hungría, porque tenemos que contar dos cosas bastante polémicas de Víctor Orbán. Una la vamos a comentar, a ver qué le parece a la gente, y la otra, pues es que es complicado que te vaya a parecer bien. Pues en Hungría el gobierno de Víctor Orbán va a aplicar políticas que buscan fomentar la natalidad, aunque no sin levantar cejas. La última novedad es que las madres con un hijo no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta hasta que cumplan los 30 años. Es decir, que durante sus veintitantos podrán trabajar sin que el Estado les quite nada de su sueldo vía impuestos. Pero esto es solo el aperitivo, porque el plato fuerte llega para quienes tengan 2 o más hijos. En ese caso, quedarán exentos de pagar el impuesto sobre la renta de por vida. Bueno, en este caso exentas, porque es solo para las madres. Eso es, exentas. Da igual que tengan 35, 50 o 70 años, si cumplen con la condición de tener 2 hijos, nunca más pagarán el equivalente a lo que sería el IRPF en España. ¿Quién lo pillara, Ya ves. El no pagar impuestos, la verdad. La idea detrás de estas medidas es clara. Orbán quiere aumentar la tasa de natalidad del país y frenar el envejecimiento de la población. En lugar de apostar por la inmigración para repoblar, el plan es animar a las mujeres húngaras a tener más hijos, ofreciéndoles estas ventajas fiscales. Lo que pasa que, como en todos lados, pues hay críticos con la medida, ¿no? Porque hay mucha gente que señala que esto puede ser una forma de presionar a las mujeres para que tengan hijos jóvenes y se mantengan dentro del modelo de familia tradicional, ¿no? Algo que, bueno, pues encaja un poco con la línea ultraconservadora del gobierno. Además, otros críticos advierten que estas exenciones pueden generar desigualdades fiscales, sobre todo en lo que respecta al hombre y a la mujer, y afectar a los ingresos del Estado a largo plazo, ¿no? Porque si hay muchas mujeres que tienen 2 o más hijos, pues al final el déficit del Estado puede ser muy grande, puesto que obviamente van a recaudar muchísimo menos. Así que es muy probable que esta medida, de popularizarse mucho, tendrá que venir acompañada de recortes en el gasto público. Esto además responde a otro intento, ¿no?, de Orbán de seguir fomentando las políticas de natalidad a la fuerza, que no es la primera vez que hemos hablado de ello. Bueno, realmente hasta ahora las mujeres con 3 o más hijos ya estaban exentas a pagar este impuesto. O sea, la medida ya existía, lo único que se ha recortado el número de hijos. Si se recorta el número de hijos, aumenta exponencialmente el número de mujeres que son candidatas a beneficiarse de esta medida. Al menos hasta ahora la política no ha funcionado. Veremos si con 2 hijos funciona y no sé qué es mejor para el Estado húngaro. No sé si les compensa el gasto que van a tener, o mejor dicho, la falta de ingresos que van a tener con que esos hijos en el futuro vayan a cotizar. Desde luego todo esto se enmarca dentro de las políticas conservadoras del gobierno, porque vamos a hablar ahora de la siguiente noticia, que a mí me ha dejado un poco helado, no sé. Pues sí, la verdad. Cuéntanos un poco de qué va. El Parlamento húngaro
liderado por Orbán y su partido Fidesz, ha aprobado una ley que prohíbe la marcha del orgullo LGTBI en Budapest. Esta nueva legislación se basa en la llamada Ley de Protección de Menores de 2021, que prohíbe la promoción de la homosexualidad y el cambio de sexo entre los menores. Claro, ahora con la enmienda aprobada se prohíben las reuniones que prohíban, o mejor dicho, que promuevan o exhiban estos temas, ¿no? Pues afectando obviamente al desfile del orgullo. Bueno, obviamente para ellos, vamos. Pero la cosa no queda ahí. El gobierno planea utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan a estos eventos prohibidos. Los participantes podrían enfrentarse a multas que oscilan entre los 16 y los 500 euros. A pesar de la prohibición, los organizadores del Orgullo de Budapest han anunciado que planean seguir adelante con su marcha, defendiendo su derecho a la libertad de reunión y de expresión. Vaya cómo se está quedando Hungría, la verdad, que está para no ir, ¿eh? Está para no ir. Esto de que te puedan multar por ir a una manifestación del orgullo, es que la verdad es que... Lleva Hungría ya unos años un poco... La verdad, yo tampoco sé muy bien cómo casa esto con las políticas europeas. No sé hasta qué punto en la Unión Europea se pueden... O sea, están, vamos a decir, legalizados este tipo de medidas. Bueno, hasta aquí hemos llegado el repaso de noticias. La gente que está en Memorias de Pez, dejamos el link abajo para ir a la pecera de Memorias y seguir con el programa. La gente que estéis en Spotify o ya en la pecera de Memorias, pues seguimos con ello porque tenemos que ir a... Hoy tenemos las profundidades. En las profundidades directamente. Sí, venga, pues vamos a las profundidades porque luego hay un anzuelo rico y con fundamento.